Hola a todos, muchas gracias por visualizar este cuarto video asociado al tema de movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a desarrollar dos ejemplos adicionales relacionados con el tema. En el primero de ellos, dos ciclistas van a comenzar una carrera. El más experimentado permite que el otro inicie la carrera unos 10 metros adelantado. Esa es la ventaja que le otorga por la diferencia de rendimientos entre uno y otro. Y el corredor más experimentado se desplaza a una velocidad de 10 metros sobre segundo, mientras que el menos experimentado no solo parte 10 metros adelante, sino que además se mueve a una velocidad de 8 metros sobre segundo, es decir, una velocidad menor a la que se mueve el corredor más experimentado. Situando el punto de llegada a 100 metros del lugar del que parte el ciclista más experimentado, o sea, el que lo hace más retrasado, ¿quién de los dos va a llegar primero a la meta? Esa es un poco la idea del ejercicio, ¿no? Reconocer qué tiempo va a llevar el recorrido para cada uno de los dos participantes, de los dos ciclistas, y a partir de eso trabajar respecto de quién alcanza primero la meta. Entonces, las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme, pensando el movimiento para cada uno de los dos ciclistas, tenemos que para el primer ciclista, que es el que sale más adelantado, x1 va a ser igual a x01 más b1 por t menos t01. Ahí podemos identificar que el valor de b1 de la velocidad del ciclista que sale más adelantado es de 8 metros sobre segundo. Dijimos que partía 10 metros adelantado respecto del otro, entonces vamos a tomar como punto de referencia la posición inicial del ciclista 2, de manera que el x01 en este caso va a ser de 10 metros. Y la idea es calcular el valor de T1 para el ciclista, de manera que esa es justamente la variable que queda abierta para poder de trabajar y calcular. X1 entonces 10 metros más 8 metros sobre segundo por T1 ha de ser la ecuación para trabajar con nuestro ciclista 1. En el caso del ciclista 2, x2 va a ser igual a x02 más b2 por t2 menos t02. En este caso la velocidad va va a ser de 10 metros sobre segundo, de manera que b2 es 10 metros sobre segundo. El x02, posición inicial de partida, es 0 y el valor de t2 es el valor que tenemos que de alguna manera encontrar, y el t02, la posición inicial y el tiempo inicial para el participante 2, el ciclista 2, que es el que parte más retrasado, pero es el que va más rápido y es el más experimentado, es 0. De modo que la ecuación para el recorrido nos queda x2 igual 10 metros sobre segundo multiplicado por el tiempo 2. Para recorrer los 100 metros, lo que debemos es calcular el tiempo de cada ciclista para ver cuál es el que llega primero a la meta. De modo que reemplazamos el valor de x1 y x2 por estos 100 metros, el punto en el cual se encuentra la meta, y para el primer ciclista, para el ciclista 1, que es el que sale más adelantado, nos da que 100 metros es igual a 10 metros, la posición inicial, más 8 metros sobre segundo, que es su velocidad de desplazamiento, multiplicado por el tiempo 1. Pasamos los 10 metros restando al primer lado de la igualdad, de manera que tenemos que 100 metros menos 10 metros es igual a 8 metros sobre segundo multiplicado por T1, y 100 metros menos 10 metros son 90 metros, es igual a 8 metros sobre segundo multiplicado por T1. 90 metros dividido 8 metros sobre segundo va a ser el valor de T1 en este caso, ¿no? Ahí lo que hicimos fue pasar los 8 metros sobre segundo que estaban multiplicando del lado derecho de la igualdad al lado izquierdo dividiendo.
De manera tal que, haciendo el cálculo 90 metros dividido 8 metros sobre segundo, nos da que el tiempo 1 que va a tardar el ciclista que sale más adelantado en alcanzar la meta que está ubicada en la posición 100 metros, ha de ser 11,25 segundos. Si hacemos el mismo cálculo para la ecuación del ciclista 2, tenemos que, reemplazando x2 por 100 metros, es igual a 10 metros sobre segundo multiplicado por t2. Ahí pasamos los 10 metros sobre segundo dividiendo hacia el lado izquierdo de la igualdad. Y obtenemos que 100 metros dividido 10 metros sobre segundos es igual a T2, T2 es igual a 10 segundos. De manera tal que el ciclista 2, que es el más experimentado y que es el que parte desde la posición más retrasada, alcanza la meta en 10 segundos, mientras que el ciclista 1, que es el que sale más adelantado, queda el menos experimentado y que de alguna manera obtuvo esa ventaja para poder partir un poco más adelante, al hacerlo más lentamente llega más tarde, ¿no? Entonces 11,25 segundos es el tiempo que tarda este ciclista que parte más adelantado. De modo que estos cálculos nos muestran que el ciclista 1, que es el más adelantado pero el que se mueve más lento, alcanza la meta en 11,25 segundos. El ciclista 2, el más experimentado, que parte 10 metros por detrás del otro para darle una cierta ventaja inicial pero que se mueve más rápido, alcanza la meta a los 10 segundos de iniciada la carrera. Eso nos permite concluir que el ciclista 2 es el ganador porque alcanza la meta en menos tiempo que el ciclista 1. Para el mismo caso del ejercicio anterior, ahora queremos conocer cuál es el punto del recorrido en el que el ciclista más experimentado, que es el que parte más retrasado, alcanza al que parte más adelantado, ¿no? Ahora la idea es justamente ver cuál es el punto de encuentro, cuál es el punto en el cual ambos ciclistas se encuentran a la par en el recorrido, ¿no? Teniendo en cuenta esa distancia de 100 metros que queríamos recorrer. Entonces, utilizando nuevamente las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme para cada uno de los dos ciclistas, como lo hicimos en el caso del ejercicio anterior, x1 es igual a x01 más b1 por t1 menos t01. X1 va a ser igual a 10 metros, la posición inicial de partida de nuestro ciclista 1, más 8 metros sobre segundo multiplicado por t1 menos 0. X1 va a ser igual entonces a los 10 metros más 8 metros sobre segundo multiplicado por T1, lo cual nos da la ecuación del movimiento para el ciclista 1. En el caso del ciclista 2, X2 es igual a X02 más B2 por T2 menos T02. X2 será igual a 0, que es la posición inicial de partida, más 10 metros sobre segundo multiplicado por el tiempo 2 menos 0, pensando en nuestro movimiento para el ciclista que sale más atrasado. X2 es igual a 10 metros sobre segundo multiplicado por el tiempo 2, de manera tal que ya tenemos las dos ecuaciones de movimiento que van a regir tanto al ciclista 1 como al ciclista 2. Y algo interesante es que en el lugar donde el ciclista más retrasado alcance al que va más adelantado, tendremos que x1 va a ser igual a x2, ¿no? O sea, la distancia recorrida en ese punto va a ser desde el punto de referencia la misma para ambos, de manera que se van a encontrar en un determinado lugar dentro de esos 100 metros que tenemos de carrera. Recordemos que uno de los ciclistas parte 10 metros adelantado respecto del otro. El ciclista 1 sale 10 metros adelante respecto del ciclista 2. Pero, digamos, el punto de encuentro ha de ser único y ha de tener como punto de referencia a la posición 0 original de la cual va a partir el ciclista número 2, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a ver cuál es el recorrido que va a tener cada uno de los ciclistas. Dijimos entonces que x1 va a ser igual a x2 en nuestro punto de encuentro porque es el punto donde ambos ciclistas se
encuentran uno a la par del otro, es decir, que la posición es la misma para ambos, ¿no? Acá trabajamos justamente con esta idea, con la idea de la ecuación y con la idea de que la posición va a ser la misma para ambos. Entonces igualamos las ecuaciones x1 igual a x2, de modo que 10 metros más 8 metros sobre segundo por t1 ha de ser igual a 10 metros sobre segundo multiplicado por t2. Como ambos corredores partieron en el mismo instante, también tendremos que T1 ha de ser igual a T2 cuando se produzca el alcance en el camino, con lo cual podremos decir que T1 igual a T2, entonces podemos reemplazar a T2 por T1 y despejarlo para conocer el valor de T1 en este caso, ¿no? Entonces 10 metros más 8 metros sobre segundo por T1 va a ser igual a 10 metros sobre segundo multiplicado por T1, reemplazando el valor de T2 por el de T1. 10 metros ha de ser igual a 10 metros sobre segundo por T1 menos 8 metros sobre segundo por T1, pasando los 8 metros sobre segundo que están sumando del lado izquierdo de la igualdad al lado derecho restando. Y ahora tendremos que 10 metros igual a 10 metros sobre segundo menos 8 metros sobre segundo por T1, sacando como factor común a el valor de T1. De modo tal que la ecuación nos queda ahora reducida a 10 metros igual a 2 metros sobre segundo por T1, con lo cual el valor de T1 en el cual se alcanza uno con el otro ciclista, se equiparan, ¿no? Están en la misma posición en ese momento, será 5 segundos. De modo tal que el recorrido, una vez iniciado, a los 5 segundos del inicio de la carrera es donde el ciclista 2 alcanza al ciclista 1, que era el que había partido más adelantado. Como dijimos antes que T1 es igual a T2, entonces el valor de T2 obviamente ha de ser también de 5 segundos para que se produzca el encuentro el alcance del ciclista 2 al ciclista 1. Podemos reemplazar ahora ese valor obtenido de 5 segundos en ambas ecuaciones y conocer cuál es la distancia desde el origen en la cual se da ese alcance, se da ese encuentro, ¿no? Ahí se da esa paridad entre los dos corredores, uno al lado del otro. Entonces, reemplazando por el valor de 5 segundos en T1 para la ecuación de x1, nos da que x1 es igual a 50 metros. De modo que en la posición 50 metros es donde ambos ciclistas se encuentran, ¿sí? Podemos hacer lo mismo ahora para el valor de x2 del ciclista 2 y reemplazamos en este caso el valor de t2 por los 5 segundos, que es el tiempo que tardan en encontrarse. Estos 5 segundos hacen que, multiplicados por los 10 metros sobre segundos de la velocidad para el ciclista 2, también claramente nos dé 50 metros, lo cual de alguna manera nos da, digamos, una corroboración de que lo que hicimos a nivel de manejo temporal coincide con la cuestión a nivel de posición en el recorrido, y de esta manera, digamos, verificamos que todo cierra con todo. El ciclista 2 alcanza al ciclista 1 a los 5 segundos de haberse iniciado la carrera en el punto x1 igual a x2 igual 50 metros. Esa es la idea de la resolución del ejercicio y digamos esto lo que nos muestra es que nuestro recorrido, a pesar de que el ciclista 1 arrancó adelantado 10 metros respecto del ciclista 2, va a haber un punto en el cual lo va a alcanzar al ciclista 2 porque el ciclista 2 va a alcanzar al ciclista 1 porque el ciclista 2 se mueve más rápido, ¿no? Y dentro de ese recorrido de 100 metros original que tienen que hacer, el ciclista 2 al ir más rápido va a lograr alcanzar al ciclista número 1 en la posición 50 metros, o sea, justo a la mitad de recorrido de lo que tenía que realizar el ciclista número 2. Mientras que como el ciclista 1 partió 10 metros adelantado respecto del ciclista 2, el ciclista 1 va a recorrer 40 metros, ¿no? Porque tenía 10 metros originalmente, más los 40 alcanza la posición 50 metros,
va a recorrer 40 metros hasta, digamos, manteniéndose primero en la carrera. A partir de la posición 50 metros en adelante, ya es el ciclista 2 quien va a ir ganando la carrera hasta alcanzar la meta y lograr coronarse ganador.